Hola a todos los hermanos, a todos los amigos en esta escuela de Fundamentos Eternos para California, Estados Unidos, para Kingdom Center, escuela de gobierno espiritual para aquí Argentina, para Chile, para el Ministerio Vida y para España, en Orihuela, en Alicante, donde también será la escuela de gobierno espiritual. Para mí es un honor y es un placer y un alto sentido de responsabilidad es lo que me embarga para poder compartir esta escuela y estos talleres para los presentes aquí en Argentina y para todos aquellos que puedan ver estos videos más allá del tiempo, más allá de la distancia, y espero que esta escuela pueda edificar sus vidas y, por qué no, perfeccionarlos, que es nuestra tarea ministerial. Pablo dice que los dones ministeriales, el de apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y esa es mi tarea, esa es mi función, fluir dentro de ese don, sabiendo que Dios es el único maestro, Cristo es el único maestro, pero su Espíritu ha sido impartido para que nosotros podamos cumplir una fracción de su tarea y espero poder hacerlo. Yo me he preparado y lo que voy a compartir lo voy a compartir con conciencia, con plena certidumbre de fe y creyendo realmente que este mensaje es fundamental para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Hace poco hablaba a la iglesia sobre la importancia de entender la reforma y le explico por qué comienzo por aquí, porque el retomar el mensaje del reino con toda plenitud, con todo lo que el mensaje del reino significa, es parte de una reforma permanente y constante que tiene la iglesia. Cuando nosotros hablamos de reforma, es muy común que hagamos memoria de la reforma del 1517, a través de los reformistas de esa época, anteriores de pronto a Lutero, como Wycliffe o como John Hus, que fue muerto en la hoguera ahí en Francia, o de pronto como Martín Lutero, este monje alemán que pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, cuando confrontó tal vez los argumentos, la fortaleza, las estructuras que estaba viviendo la iglesia, que se había deformado o se había pervertido, como Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿no? Desviándose del verdadero evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otros, sino que algunos los perturban y los pervierten, llevándolos por el error. Entonces, creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de saber que Lutero no vio todo, que los reformistas anteriores e incluso posteriores, como Calvino, fueron gente extraordinaria, pero no vieron todo. Entonces, hace poco tiempo, hace un par de años atrás, se hizo la celebración de los 500 años de la Reforma, y está bien recordar un poco las raíces, no las primarias que nacieron en la iglesia del primer siglo, pero sí las raíces que volvieron a brotar y volvieron a recuperar la esencia de la iglesia. Pero creo que nuestro error es pensar que esa reforma lo contuvo todo. Ellos vieron lo que pudieron ver para su época, que de hecho fue muy importante, haciendo mención a la importancia de tomar solamente la Escritura como aquello que iba a ser el parámetro para medir nuestro comportamiento, nuestra meta, nuestro propósito individual y como iglesia. De pronto también la magnitud de la gracia y la importancia de la fe, que no es por obras, es por fe. Que además se mencionó el solo Cristo, era solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo gloria, para que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Entonces, la reforma según Dios no es de pronto la reforma en el uso de la palabra que nosotros le empleamos hoy en día. Le doy un ejemplo. Si nosotros estuviéramos haciendo unos cambios en nuestra casa, podríamos decir que estamos haciendo una reforma. Puede ser que estemos agregando alguna habitación, agregando un baño, edificando algo, cambiando un garage. Y entonces es muy probable que si alguien nos pregunta qué estamos haciendo, diríamos que estamos haciendo una reforma. Pero no es esa reforma la que yo considero trascendental. La reforma es la palabra que en el griego es la palabra diórsosis, que significa volver al original. Esto sería algo así, no como que si a mi casa se me ocurre edificar algo, sino como si mi casa hubiese sido edificada sin seguir el patrón de los planos originales y verdaderos que diseñó un arquitecto. Entonces, hay casas que a veces se van edificando sobre la marcha y de pronto alguien decide hacer una habitación de tal manera,
otra habitación de otra manera, agregar un baño donde no había, y las casas se van edificando. Lo curioso es que las casas que se edifican de esa manera generalmente son bastante incómodas o disfuncionales, son casas que se encuentran con un pasillo donde no tendría que estarlo, con una puerta que abre al revés, o con un lugar o una habitación que siendo habitación se queda sin ventana. Eso es porque no la planificó en los papeles claramente un arquitecto que la tendría que haber diseñado correctamente, sino que fue edificada con las ideas de las personas, ¿no? Y así nos pasa con nuestra vida. Nuestra vida muchas veces está edificada con nuestras propias decisiones, son cosas que nosotros hacemos y es como si fuéramos agregando un bañito y una habitación donde no tendría que estar. Entonces tomamos decisiones en la vida cuando caminamos sin Dios y estamos con la persona que no tendríamos que estar, formamos la familia que no deberíamos, estudiamos lo que no deberíamos estudiar o trabajamos donde Dios no quiere que nosotros estemos. Pero el problema es que al no tener el plano y no tener un diseño, simplemente caminamos por la vida tratando de hacer lo posible o lo mejor para sentirnos cómodos con nosotros y con el entorno. Y pocas veces lo logramos, por cierto. Por eso en un momento determinado nuestra vida hace un quiebre y nos encontramos con nuestro Creador, con aquel que nos diseñó con un propósito y con aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Como dice el Salmo 139, nuestro embrión miró sus ojos. Cuando fuimos formados, Él estaba ahí. Por eso nuestro diseño no comenzó el día que nuestros padres nos pudieron concebir, sino que fue antes de la fundación del mundo, cuando Él nos eligió en Cristo Jesús. Y Él sabía que íbamos a estar. Dios no es un Dios improvisado que va edificando como puede hacer una persona, aún sin plano. Dios es un Dios que anuncia lo porvenir desde el principio. Por eso tenemos en la Biblia el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que nos plantea unas cuantas cosas que todavía no ocurrieron y sin embargo son claras para Dios. Porque así como todo lo que fue anunciado durante algunos miles de años que iba a ocurrir en Cristo Jesús, se cumplió absolutamente todo. Pero no porque Dios fue edificando más o menos a ver si algún día se podía cumplir, sino porque todo estaba en la palma de su mano, porque Dios tiene todo bajo control y porque la Biblia dice que no puede caer un pajarito en tierra sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, hay una programación profética de todo lo que Dios emprende, por eso anuncia lo porvenir desde el principio. Y ahí es donde nosotros estamos diseñados. Es decir, algunos piensan que se convirtieron el día que levantaron una mano en una reunión, pero esto viene antes que eso. Por eso Pablo cuenta sus experiencias de conversión un par de veces en el libro de los Hechos, pero claro, cuando usted empieza a leer sus cartas se da cuenta que el mismo Pablo en un momento determinado dice: desde el vientre de mi madre ya fui escogido. Es decir, él se dio cuenta de que no empezó todo el día que cayó del caballo cuando iba rumbo a Damasco, sino que se dio cuenta que fue antes, cuando estaba en el vientre de su madre. Y si seguimos leyendo las Escrituras, el mismo Pablo es el que plantea que antes de la fundación del mundo, antes que yo fuese, ya fui, porque ya estuve diseñado en ese plano. Es como si Pablo en su caminar con Cristo empezara a recuperar la memoria de un pasado que siempre existió. Porque Cristo es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, nada está fuera de Él. Nosotros nos consideramos fuera de Él cuando todavía no hemos recibido la vida en el Espíritu, pero ya estábamos en sus planes, ya estábamos destinados para la alabanza de su nombre. Entonces, es una cuestión de que al caminar con Cristo empecemos a recobrar el entendimiento y empezamos a ver el plano. Porque si bien Dios nos hace caminar en la luz y nos guía por la palabra, lo que hace es empezar a traernos revelación. Pablo dice que nosotros debemos pedirle al Padre de las Luces que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender. Pablo dice fundamentalmente tres cosas en la carta a los Efesios. Él dice: ¿para qué fuimos llamados? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza del poder que operó en Cristo y hoy opera en nosotros? Es decir, si nosotros podemos definir estas tres cosas, propósito, abundancia o riqueza, las cosas que tenemos, y no se refiere solo a lo material, sino a las riquezas de Cristo, son las mismas que él habla en esa carta a los Efesios, habla de consumir las riquezas de Cristo, ya lo vamos a hablar en su momento. Y por otra parte, ¿cuál es el poder que operó en Cristo y hoy opera en nosotros como iglesia? Entonces, Pablo dice: pídanle a Dios revelación. Yo creo que Pablo se encontró en una disyuntiva, él tenía que poder escribir, por ejemplo, la carta a los Efesios, expresando cuál fue el diseño de la iglesia, porque el Padre le permitió visitar el tercer cielo. Entonces él dice: estas cartas, si la leen atentamente, pueden entender. Y es curioso que la carta a los Efesios no sea una carta larga, porque es como que si cualquiera de nosotros visitara el tercer cielo tendría varios libros para escribir.
Sin embargo, parece que Pablo definió no escribir mucho y pedir que Dios nos ayude, ¿no? Como diciendo, si les explico todo, no tengo forma de explicarlo. De hecho, él dijo que había cosas que había visto que eran inefables, que no le habían sido dadas el poder decirlas. Es decir, ¿cómo explico lo celestial con palabras terrenales y con un lenguaje limitado? Un poco es ese el problema que enfrentamos aquellos que compartimos este ministerio o este don tan maravilloso de la palabra, ¿no? Encontrarnos con un lenguaje limitado y tener que expresar cosas que son eternas y divinas, de una dimensión que no es necesariamente la de nuestro idioma. Pero bueno, por eso es todo un arte el poder hacerlo, y debemos encontrar palabras en la gracia maravillosa de Dios que nos la imparte por medio de la unción de su Espíritu. Dice que Él es el que pone palabra en nuestra boca para que nosotros podamos hablar de las cosas celestiales. De hecho, Pablo hace mención a aquellos misterios, ¿no? Diciendo continuamente que hay misterios extraordinarios que están llenos de tesoros. Los misterios de Dios están escondidos, dice, para nosotros, y por lo tanto creo que hay muchas dimensiones en la palabra que Dios nos invita a escudriñar, ¿no? Nos invita a sumergirnos. Yo creo que ese sumergirnos en su palabra es lo que permite la revelación, y revelación es lo que permite la reforma. Si una reforma, según Dios, entonces tiene que ver con volver al original, volver al plano. Tanto en la iglesia, volver a ciertos fundamentos apostólicos y proféticos de la iglesia del primer siglo, sino que además en nuestra vida personal, porque ¿quién no ha edificado alguna que otra cosa que hizo incómoda nuestra vida? Y lo que hace el Señor a través del Espíritu, dice, cuando está el Espíritu, ahí hay libertad, entonces somos transformados, porque ese desarrollo, esa transformación o ese perfeccionamiento que realizo como maestro, en mi caso, tiene que ver con madurez. Es decir, cómo llevar a la madurez a alguien que recibió la vida espiritual y que a través de la madurez Dios puede ir quitando todos esos velos. O sea, la Biblia dice que el pueblo de Israel o los judíos hasta el día de hoy, cuando leen la Escritura, tienen un velo, como lo tuvo Moisés al bajar del monte, tapando de pronto la gloria del Señor que resplandecía en su cara. El antiguo pacto se basó por tener velos. Había un velo en el lugar santísimo, de hecho también había uno en el lugar santo. Era una entrada que había que poder penetrar y no cualquiera lo hacía. En el tabernáculo, por ejemplo, la puerta del atrio exterior, que tenía 4 colores, que para nosotros tienen que ver los 4 evangelios, era una puerta llamada el camino, porque todo aquel que entraba se suponía que estaba en el camino de Dios. Ahí estaba en el atrio exterior el lavacro y el lugar de sacrificio, que representa la cruz, y el lavacro representa la limpieza del espíritu por medio de la palabra, ¿no? Por eso incluso la edificaban con los espejos de las mujeres. Y luego tenía 5 columnas que representan los 5 dones ministeriales para nosotros, y una entrada al lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes. Ya ahí no entraba la gente, sino aquellos consagrados para dicho oficio. Y dentro de ese lugar santo, cuya puerta era la verdad, así le llamaban, entrar a ese lugar era entrar a la verdad, porque dentro estaba la minorá, la lámpara que alumbraba ese lugar, estaba en la mesa de los panes de la preposición, que tiene que ver con la pureza, con la santidad, que de hecho tenían incienso y por lo tanto lo hacían amargo al paladar, pero eran panes consagrados para Dios, sin levadura, sin pecado, con pureza. Y de pronto delante estaba el altar del incienso, que representaba la adoración, y luego sí, estaba el velo, que no solo se le llamaba velo, sino que se llamaba vida. El poder entrar ahí era poder entrar a la vida. Por eso era tan trascendente, porque dentro de ese lugar ya no había luz, nada alumbraba ahí, era una plena oscuridad, solo la Yequiná de Dios, la presencia de Dios era la que alumbraba en aquel lugar, y a ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Ahí está representada muchas cosas: Cristo, el cuerpo del ser humano, la entrada a esa presencia marcada por la puerta. Cristo dijo que Él era la puerta, que se llamaba el camino, la verdad y la vida. Por eso se enojaban tanto los judíos cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ellos sabían a qué se refería, porque conocían de historia, porque sabían cómo había funcionado el tabernáculo y porque sabían que también el templo funcionaba de esa manera. ¿Sí? Es como que Cristo se atribuía el poder llegar y poder abrir camino, y de hecho lo hizo, porque no solamente murió en la cruz, sino que a través de su vida nos pudo limpiar por la sangre derramada en esa cruz, por la verdad, siendo Él la verdad y la vida, y por los dones ministeriales que Él mismo activa como una
como representantes de su potencial para perfeccionar él mismo a su iglesia, porque él dice, yo edificaré a mi iglesia, se lo dijo a Pedro en Mateo 16. Entonces, ¿cómo la edifica él? Y la edifica a través de los dones ministeriales que estamos para perfeccionar a los santos, que no es otra cosa que poder madurarlo. Y él mismo entró no solo como sacerdote, sino como sumo sacerdote, no al tabernáculo hecho por Moisés ni al templo de Salomón, sino que entró al tabernáculo verdadero, a la presencia de Dios, como nuestro sumo sacerdote, pero también como el mismo sacrificio. Entonces él entró como el cordero, pero como el sacerdote, y él a través de su carne rasgó el velo de arriba abajo una vez y para siempre. Pero en nuestro caminar cristiano hay velos de nuestra carne que se oponen a la revelación, y por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no debo conformarme a un modelo o a un patrón de pensamiento, incluso aún si me lo han impartido dentro de la iglesia, porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando nosotros llegamos a la iglesia, que tenemos un encuentro con el Señor, lo lógico, lo real que nos ocurre es pensar que toda persona que se pone delante nuestro y que nos comparte la palabra, nos está diciendo absolutamente la voluntad de Dios, en todos los aspectos, nadie duda. Por el contrario, hay una idealización de la persona, como que lo admiramos al pastor y como que creemos en su autoridad y como que tenemos temor, porque sabemos que Dios nos ha tocado y eso nos sorprende, ¿no? Que Dios pueda no solo estar vivo, sino relacionarse con nosotros y tener eso que no terminamos de descifrar muy bien qué significa, pero los dones, como el del pastor, profeta, maestro, evangelista, los líderes, los mismos hermanos, son aquellos que van marcando el rumbo de nuestra vida y nuestras decisiones y nuestro caminar. El problema es cuando se usan herramientas que Dios no estableció, cuando la iglesia misma, a través de diferentes denominaciones, ha ido levantando algunas habitaciones y edificando algunos bañitos que Dios nunca mandó que se edificaran. Entonces, Reforma no puede haber sido solo la del 1517, sino cada vez que Dios me quita un velo y que me muestra algo que está de más, que Él no edificó y que por cierto tampoco defenderá, eso tiene que caer por tierra. Tenemos que saber que la iglesia está siendo edificada como piedras vivas, con piedras vivas, y que la piedra fundacional y angular es nada menos que Jesucristo. Y a partir de ahí, el Señor tiene que ubicar las piedras donde tengan que ir, edificándose una a otra en amor, pero no en cualquier lado, tiene que haber un diseño. Las piedras que traían para edificar el templo de Salomón la traían de lejos, la golpeaban a martillo en la cantera, pero no en el lugar, porque en ese lugar ni siquiera había ruidos. Es decir, el ámbito de nuestra familia también va forjando y nuestras situaciones de vida nos van forjando y nos van moldeando para encajar en el lugar justo dentro del diseño de Dios. Y Dios no edifica con ladrillos, los ladrillos los fabrica el hombre, por eso la torre de Babel fue una torre de ladrillo y al final cayó, porque los ladrillos los hace el hombre, pero las piedras las hace el Señor. Entonces usted no encontrará un hombre que fabrique piedra. Puede hacer un símil piedra, o puede hacer algo en una cantera al tratar de pronto trabajar la piedra, pero no la puede fabricar. Puede fabricar algo parecido, pero no la piedra. Las piedras las hace Dios y los ladrillos los hace el hombre. Por eso representa el gobierno humano, la edificación humana, y muchas veces en nuestra vida hemos edificado con ladrillos, cosas que Dios nunca mandó. A la larga, cuando hay una tormenta, un viento, los mismos desafíos de la vida terminan derribando esa pared. Porque no puede permanecer, la pared de ladrillos cae, porque es una cuestión mía, la diseñé yo, y porque no la hice para la gloria del Señor, no la hice bajo su dirección, ni construí en la forma que Él quería. Eso no solo ocurre en la vida de cada persona, sino también que ocurre en la iglesia. Muchas denominaciones, muchas obras que se abrieron, muchos sistemas de crecimiento, de trabajo, que Dios nos mandó. Hoy tenemos la tendencia de copiar. De la misma manera que cualquier persona podría copiar la casa de otro porque pasó y le gustó, mirá qué lindo le quedó el frente, vamos a cambiar el nuestro, y lo decidió hacer. La iglesia no tiene ese derecho legal de poner lo que quiere, de cambiar lo que quiere y de trabajar como quiere, sino buscando la dirección de Dios. Por eso algunas personas practican un método que un pastor en una nación practicó y le funcionó y su iglesia explotó en crecimiento y multiplicación. Sin embargo, cuando el otro copió el mismo sistema no le funcionó y al final genera frustración. No tendría que generar eso, sino lo que tendría que generar es un santo deseo de poder buscar en la comunión del Espíritu cuál es el diseño para el pueblo, para la ciudad, para el barrio. Y esto que digo para la iglesia también
también lo digo para nuestra vida personal. A veces queremos copiar lo que otro hace y no nos explicamos por qué, si aquel puso un negocio, tuvo éxito, y lo puse yo y me fundí. ¿Por qué no me funciona el matrimonio? Si aquel se casó y le funciona y al otro no le funcionó tan bien. ¿Por qué mis hijos, aunque creo hacer todo bien, a veces se desvían de la voluntad de Dios y de la mía y veo otros hijos que se portan bien? Algo debo haber hecho mal. En realidad, cuando caminamos con Dios, en lugar de criticarnos a nosotros mismos como los generadores de algo, simplemente tenemos que buscar el plan original y dejarnos guiar y derribar nosotros mismos todo aquello que fue edificado sobre ideas humanas. Muchas cosas, incluso doctrinas, no hablo de doctrinas fundamentales, pero algunas doctrinas y algunas enseñanzas se infiltraron en la iglesia. Pablo le dice a la iglesia que tengan cuidado, aparte dice quién los desvió, quién los drogó, es la palabra que utiliza, ¿no? Cuando dice quién los fascinó. En realidad, porque fascinación o la palabra que Pablo utiliza viene de la palabra brujería, de la palabra farmaqueia, como diciendo, bueno, ¿quién los drogó? ¿Verdad? Para poder salirse e irse detrás de un evangelio diferente al que yo les prediqué. Y él dice, no es que haya otro, pero algunos tratan de desviar. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que cada pastor, cada congregación se puede atribuir a sí mismo estar predicando una sana doctrina. La pregunta es por qué tenemos tantas diferencias de una iglesia a otra. Entonces, si es un solo espíritu y hay un solo diseño para las cosas que realmente tienen que ver con la vida y la doctrina, entonces, ¿por qué esas diferencias que no tendrían que estar? ¿Por qué esos puntos de vista que muchas veces se oponen? Y es muy fácil verlo, aún en las redes sociales, porque es muy curioso que las redes sociales, que son sociales y no privadas, haya muchas críticas contra la iglesia y curiosamente, la mayoría de las críticas que se hacen a la iglesia no las hace un impío, sino que las hacen los mismos cristianos, criticando a otros pastores, criticando otras doctrinas, desacreditando, aún a pastores que no conocen, solo porque han visto un video, porque han escuchado un mensaje, enseguida no estoy de acuerdo, eso no es así. Y tenemos una cierta altanería para no poder evaluar con una cierta capacidad de humildad todo lo que se nos diga, y de pronto, si estoy equivocado, ¿por qué no corregir el rumbo? ¿Verdad? Entonces, esta escuela no lleva la intención de decir esta es la absoluta verdad, nada estoy equivocado, sino de confrontar pensamientos, de cosas que en más de 20 años de ministerio y de experiencia he podido ver en la iglesia, porque también he sufrido de pronto ciertas enseñanzas que se tuvieron por cierta y segura, y después al tiempo la misma gente dice, no, bueno, pero no es así, nos dimos cuenta que no es tan así. ¿Y cuántas cosas tal vez no nos dimos cuenta y tampoco son tan así? Hoy hay como una crítica al mensaje del Evangelio del Reino. Sin embargo, vemos claramente que Juan empezó a predicar el reino. Y vemos que cuando vino Cristo, su primer mensaje fue el mismo de Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y a partir de ahí Jesús siempre predicó el reino. Y cuando mandaba a sus discípulos de 2 en 2, los mandaba para predicar el reino. No otro evangelio, la Biblia dice, y predicaban el evangelio del reino. Eso es lo que les mandó a predicar. De hecho, cuando Jesús resucita y se les aparece a sus discípulos durante 40 días con pruebas indubitables, dice que les predicó y les amplió las enseñanzas del reino de los cielos. Curiosamente no están en el libro de los Hechos qué fue lo que enseñó, ¿verdad? Sería muy interesante saber qué fue lo que enseñó el Cristo. Sin embargo, al Cristo resucitado se le llega por revelación. El mismo apóstol Pablo, habiendo sido Saulo, él les dice a aquellos que estuvieron con Jesús, y yo nunca estuve con él, yo no caminé con el maestro de Galilea, pero yo tuve una revelación del Cristo, yo estuve con el Cristo revelado. Por eso la autoridad para darnos él las cartas y sin ningún tipo de estructura, porque el mismo Pedro que caminó con Jesús y que de hecho fue un amigo trascendente y ha llegado a él como uno de los principales, ¿no? Porque Jesús tenía sus 70 que se fueron y dentro de sus 12 tenía el Judas que era ladrón, y cuando él iba a algunos lugares especiales detrás de un milagro como el monte de la Transfiguración, él lo hacía con Pedro, con Jacobo y con Juan, no llevaba a todo el mundo, ¿no? Entonces es como que había un círculo más íntimo y más allegado a Jesús, y Pedro era parte de ese círculo. De hecho, Jesús mismo le dijo que a él le daría las llaves del reino, ¿no? No era otra cosa que una revelación del Padre de que él era el Cristo. Y teniendo Pedro ese acercamiento y esa confianza y ese caminar con Jesús durante 3 años, viendo, escuchando, aún negándolo y siendo redimido por Jesús mismo que le sopló su espíritu y que lo comisionó, fue el mismo Pedro que termina equivocándose. No solo porque tener al Espíritu Santo y caminar con Dios no nos hace infalible. Pedro llegó a sanar a la gente con su sombra, sin embargo también llevó a los gentiles a judaizar.
Entonces, cuando lo vemos a Pedro ahí en el inicio del libro de los Hechos y le preguntan qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu, él dijo, bueno, arrepentíos, bautícense y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Pero todo eso es relativo, yo lo puedo tomar porque está ahí o porque lo dijo Pedro, porque está en el Nuevo Pacto, porque está en el libro de los Hechos, pero sin embargo el mismo Pedro, antes de ir a la casa de Cornelio, fue tomado por esa visión, ese éxtasis en el cual Dios le muestra animales inmundos y le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no. Jesús le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no. Esto es muy curioso, pero también muy confrontativo para nosotros, porque uno puede ser el súper ungido, el gran apóstol, y de pronto Dios te dice que hagas algo y vos le decís que no. Parecería que uno no se negaría nunca a lo que Jesús puede decir. Sin embargo, Pedro nos demuestra que no solo es posible, sino que lo hizo. Y aún así, después de entender que no era inmundo lo que Dios había limpiado, es comisionado a ir a la casa de Cornelio y cuando él va dice que se lleva a los de la reputación. Se llevó a judíos que estaban convertidos y de pronto a analizar, a ver qué es lo que pasaba en esa casa. Dice que Pedro predicando, el Espíritu Santo irrumpió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua y ellos mismos sorprendidos decían, parece que el Espíritu también es para los gentiles. En otras palabras, no solo Jesús no le permitió a Pedro terminar su sermón, lo cual parecería un desorden hoy en día, sino que el Espíritu Santo lo llenó y hablaban en lengua aún antes de bautizarse o aún antes de arrepentirse. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, significa cambio de pensamiento. Por eso ninguno de los que les predicó Juan, si bien algunos se bautizaban y algunos seguían a Jesús de lejos, pero al final todos terminan gritando crucifícalo, no cambiaron, porque al reino no se llega con un cambio de pensamiento. Cuando Juan predica arrepentimiento y Jesús predica arrepentimiento, nuestro error es quedarnos con que el arrepentimiento es lo que nos permite. Amado, no se puede arrepentir aquel que no tiene vida espiritual y aquel que no ve el pecado. Entonces no puede cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir alguien que todavía no se convirtió. Solo se puede cambiar a través de haber recibido la vida. Y lo que hace la Escritura claramente es demostrarnos que no se puede llegar a un cambio de mente si no es primero recibiendo la vida. No solo porque la gente, aunque se bautizó y aunque muchos siguieron a Jesús y le decían y toda clase de loores y de virtudes que le exaltaban, después terminaron, aún sus 12 terminaron esparcidos por ahí, asustados y negándolo. Entonces quiere decir que nunca cambiaron. Quiere decir que no se puede. Exactamente lo que estaba mostrándonos Juan y lo que estaba mostrándonos Jesús es que no se puede. La gente, aunque tenía un rasgo, un deseo, un movimiento, no terminaban de entender. Decían creo, pero no terminaban de entender. Aunque Dios, por su Espíritu y su gracia, les podía dar un poco de entendimiento. Esto lo deja claro cuando Jesús habla con Nicodemo. A Nicodemo no le habló de salvación, pero le dijo que para ver el reino. Y claro, cuando decimos esto, claro, para entrar al cielo, no estaba hablando de entrar al cielo. El reino, curiosamente algunas personas dicen que el reino va a ser cuando entremos al cielo. El problema es quién te gobierna ahora, porque la palabra reino es la palabra basileia, que significa gobierno. La pregunta es quién me gobierna ahora. ¿Yo ya tengo un rey o Dios me va a gobernar cuando me muera? La verdad que es una manera bastante precaria de ver la vida hoy. Está bien que la plenitud la tendré cuando Dios me dé un cuerpo eterno, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, pero eso no significa que yo no tenga la plenitud del Espíritu en mi vida y usted tampoco. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo voy a empezar a obedecerlo. Cuando hablo y oro el Padre Nuestro, digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, ¿cuál es la idea? Que Dios gobierne, o sea, venga tu gobierno y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya estoy diciendo, Señor, yo vivo reino, la iglesia debe vivir reino, porque es muy desagradable una iglesia que se diga iglesia, que sea el cuerpo de Cristo, pero que diga que el gobierno va a ser el día que nos morimos. Y entonces, ¿quién gobierna esta iglesia? Si la iglesia responde a una cabeza y la cabeza da una orden, lo que la cabeza ordena al cuerpo y el cuerpo hace, como en mi caso ahora, mover una mano, poder hablar, tiene que ver con gobierno. Si mi cabeza diera una orden y mi cuerpo no respondiera, simplemente lo que no tendría es gobierno de mi cuerpo, de mis miembros, de mi vida. Entonces, ¿cómo podemos llevar el reino al momento que nos morimos? O sea, esa doctrina tenemos que replantearla, o sea, tenemos que reformar nuestro pensamiento, porque Jesús dijo, y será predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra y luego vendrá el fin. Él no dijo que no predicáramos otra cosa u otro evangelio, sino el reino. De hecho, he escuchado a muchas personas pensar o decir que el reino va a manifestarse y va a ser cuando Cristo venga.
Y sí, es verdad que la plenitud del reino será cuando venga el rey. Mientras tanto, el reino avanza contra viento y marea. O sea, no está diciendo que, o sea, hoy vamos a alcanzar nosotros una plenitud, pero estamos rodeados de un entorno que todavía está en tinieblas. Entonces, vemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero cuando venga Cristo todo eso acabará. Entonces, ahí va a haber una manifestación y una plenitud de un reino y Cristo va a reinar con su iglesia en la tierra 1000 años. Entonces, tenemos que saber y comprender, ¿verdad?, que todo esto no termina el día que nosotros nos vamos al cielo, sino que también los santos, si nos tocara irnos, vendríamos con Él, y si nos quedamos seremos arrebatados al cielo y seremos transformados para estar con Él en este gobierno maravilloso que va a ejercer sobre la tierra también. O sea, entonces preparémonos para gobernar, entendamos qué significa que Dios dice que somos reyes y sacerdotes, y dejemos de patear las cosas para adelante pensando que eso será en el más allá, cuando en realidad la Biblia es clara que nosotros vivimos al reino. De hecho, hay un concepto que lo considero equivocado, no es grave, es una cuestión de palabras, pero las palabras importan cuando tenemos al Dios de la palabra. Y es que hoy se dice mucho que tenemos que establecer el reino, y en realidad, si vamos al diccionario, la palabra establecer significa hacer que empiece a funcionar algo. Y nosotros ya vivimos el reino lo estableció, hizo que empiece a funcionar el reino Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es manifestar. Si buscamos lo que significa manifestar, significa mostrar o dejar ver una cosa. Es decir, nosotros ya estamos viviendo el reino, lo que tenemos que hacer es dejar que se vea, que se note, porque por los frutos seremos conocidos, y los frutos son el resultado del gobierno de la vida. Cuando la vida no gobierna una planta, esa planta no puede dar fruto. Por eso lo que le plantea Jesús a Nicodemo, para ver tenés que nacer de nuevo, y luego le dice, para entrar al reino, cambie la palabra reino por gobierno, para entrar al gobierno de Dios, es decir, para poder ser gobernado por Dios, tenés que nacer de nuevo. Eso es lo que le plantea a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, por eso es tan trascendente su postura, y él empieza a calcular si tendría que volver a meterse en el vientre de su madre, por lo cual para nosotros no solamente es horrendo, sino es una conclusión bastante infantil. Y Jesús le dice, siendo maestro de la ley, ¿no entendés esto? ¿Qué tiene que dejarnos de enseñanza profunda lo que dijo Jesús? Que por más que seas maestro y conozca toda la Biblia, si no recibiste la vida no podés vivir reino, solo practicarás religión. Entonces muchas personas pueden ir a la iglesia, pueden comprarse Biblia, pueden hacer un seminario bíblico, pueden aprenderse versículos de memoria, pueden cumplir con todo, pero no difieren de un esclavo porque no pueden vivir su herencia ni practicar nada porque no han nacido de nuevo, por lo tanto tienen conocimiento intelectual, con lo cual juzgan y se ven infelices porque están cumpliendo por la ley que le plantea el pastor y la palabra misma, entonces se rigen por leyes en obediencia, pero su corazón no está cavilando como corresponde. Jesús le dijo a los religiosos que ellos tenían un problema, por fuera hacían todo bien, eran como sepulcros blanqueados, lo que mostraban era excelente, pero por dentro estaban podridos. Con lo que Jesús le estaba diciendo, el problema del ser humano no es su conducta, ni son sus acciones, el problema del ser humano es su corazón. Entonces, nacer de nuevo implica recibir un corazón nuevo, lo dice en varios pasajes de la Escritura, como Ezequiel o Jeremías, dice que bueno, lo repite el libro de Hebreos, que en este pacto nosotros recibimos una vida nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que Él iba a escribir sus leyes en nuestros corazones. Eso implica vida, si no hay vida no hay reino, por eso es tan importante recibir primero la vida, para que luego el reino pueda empezar a ser visto, para que se empiecen a correr esos velos de nuestra carne y de nuestra alma que nos van permitiendo por medio de la revelación avanzar. El libro de Proverbios en el capítulo 4 dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto, con lo cual el Señor está planteando que en nuestro comienzo con Dios es muy probable que veamos muy poco, pero vemos, como los bebés recién nacidos, todavía ni siquiera pueden abrir los ojos completamente, pero van a alcanzar plenitud, ¿ve? Entonces dice, como a la mañana temprano, cuando usted mira el horizonte y el sol está saliendo, apenas se vislumbra una claridad, apenas empieza a asomar el sol, y son más sombras que luces las que se ven. Sin embargo, cuando el sol sigue avanzando, a la hora del mediodía, el día es perfecto y ya no quedan sombras, solo luz, solo claridad. Así dice el Señor que será la vida de aquel justo que camina con Dios. Será alumbrado hasta que ese alumbramiento que va creciendo, va expandiendo las sombras, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Quiero decirle que la palabra tiniebla en el hebreo original, una de las traducciones de la palabra tiniebla es ignorancia. Es decir, tinieblas es igual a ignorancia y luz es igual a entendimiento, a conocimiento, que Dios nos va revelando por medio de la palabra, de la revelación. Revelación es correr el telón, es poder ver lo que no había visto. ¿Ve? Dice el libro de Daniel en el capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán. O sea, no puede resplandecer quien no haya entendido.
Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, esta escuela de gobierno espiritual lo que implica es ir abriendo y corriendo velos y de pronto ir permitiéndonos ser desafiados, a animarnos a pensar un poquito con la mente del Señor y evaluar algunas enseñanzas que hemos tenido sin cuestionar a la gente. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Incluso desafiar nuestro pensamiento para que usted pueda quedarse con el pensamiento o el patrón que tuvo, si quiere, conservarlo, pero decirle que si vamos a reinar, Dios trabajará con nosotros. Cuando Dios sacó a los hebreos de la esclavitud, el problema no era Faraón. Faraón y su ejército quedaron debajo de las aguas, junto con todos sus carros. El problema se terminó ahí. El problema en el desierto fue la mente de los hebreos. Fue su manera de pensar, fue el corazón de ellos. Porque Dios no lo pudo hacer pensar por reino, o sea, se le manifestó con todas las figuras posibles para que ellos entiendan que son libres, que iban a entrar a poseer una tierra, que iban a gobernar, y sin embargo una y otra vez fracasaban porque murmuraban, se quejaban, se enojaban y no entendían. Fue falta de visión. Llegando a la tierra vieron un gran fruto y dijeron que la tierra era buena, pero vieron gigantes. Esto quiere decir que no entendieron el tamaño de su Dios. Porque cuando vos te das cuenta que tu Dios es más grande que los gigantes, no tendrías por qué tener temor. Entonces ellos no entraron por un problema de corazón. Y cuando Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, hace un reconto de la historia, también menciona la salida o el éxodo que tuvieron ellos de Egipto. Y una de las cosas que dice Esteban es que ellos en sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, fue un problema de corazón, no entendido. Un corazón rebelde, un corazón que no entendió a Dios. Endurecieron sus corazones. Entonces nosotros debemos abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu para Dios y no dejarnos en la esfera del intelecto. Porque yo puedo saber muchos versículos de memoria y aún así no saber aplicar la vida en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, con mis hijos. Entonces no sirve saber un montón de la palabra si no la puedo llevar a la vida, porque eso quiere decir que tengo conocimiento, pero que no tengo revelación. Porque revelación y sabiduría de Dios no tiene que ver con todo lo que conozco de memoria o lo que sé, sino lo que puedo vivir. De eso se trata el desafío. Entonces, ser entendido nos permite resplandecer. Y si vivimos en un mundo en tiniebla, como dice Isaías 60, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero que sobre nosotros amanecerá Jehová. Y sobre nosotros será vista su gloria. Es decir, que ese amanecer tiene que ver con el resplandor del firmamento. Y ese resplandor del firmamento viene cuando entendemos. Y entendemos cuando vino la vida. Porque la vida es la luz de los hombres. Lo dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Es decir, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando yo digo la verdad, la gracia se manifiesta. No puede haber gracia si no digo la verdad. Entonces el Espíritu me trae convicción de la verdad y yo confieso que soy pecador. Entonces viene la vida, que viene a través de la sangre, porque la vida está en la sangre, lo dice la Escritura. Ahora, cuando viene la vida es la luz de los hombres. Entonces vemos, cuando vemos adoramos. Cuando vemos podemos entender, podemos someternos al gobierno, podemos doblegarnos, podemos derribar argumentos, fortalezas, altiveces que se levantan contra el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque al final esas son las armas de nuestra milicia. Y cuando Pablo dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas, no está hablando del diablo, está hablando de nosotros. Incluso cuando habla de la espada de doble filo, no tiene que ver con que la usemos contra el diablo. Aunque podemos usar la Escritura porque tiene poder, la espada de doble filo tiene que penetrar las coyunturas, los tuétanos, el espíritu y discernir los pensamientos, las intenciones del corazón de nosotros. No del diablo. Dios no está interesado en saber qué siente el diablo, ya lo sabe muy bien. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un cambio profundo en nosotros y con un entendimiento de su voluntad para poder caminar en obediencia, como iglesia y como persona, cada uno de nosotros, porque somos parte de esa iglesia. Entonces, yo creo que vamos a ir unificando pensamientos y vamos a ir comprendiendo. Creo que la mujer que se acercó a tocar el manto de Jesús lo que tenía era impureza, y la impureza no significa otra cosa que mezcla, ¿ve? Son impurezas. El Señor dijo que así serían nuestras justicias, como trapo de inmundicia, haciendo referencia a la purificación que la mujer tiene que tener cada mes, a su menstruación. De hecho, si lo busca usted en algunas diferentes Biblias,
usted va a encontrar versiones de la Biblia, usted va a encontrar que es así. Lo que está diciendo el Señor, la manera de pensar que vos tengas, porque esa es nuestra justicia, esa es la regla por la cual vamos a medir. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no comprende el mensaje de la cruz porque para él es locura, no lo puede entender. Locura significa falto de juicio. Si nosotros vamos a caminar en justicia y la justicia nos van a ser nuestros propios pensamientos, nuestros propios parámetros o patrones de pensamiento, nuestros propios paradigmas, si somos capaces de caminar en humildad para derribarnos y dejarnos guiar por el yugo del Señor, entonces tendremos que saber que la justicia tiene que ver con su palabra y el real entendimiento de su palabra. O sea, que alguien me la haya explicado alguna vez no significa que yo haya corrido todo el telón. Significa que tengo que seguir con la intención de escudriñar aguas más profundas. Yo tenía unos años de ministerio, y perdóneme que le dé un ejemplo personal, pero tenía ya unos años de ministerio cuando Dios me habló y me dijo, prepárate, profundiza, capacítate, porque hasta ahora solo has tocado las olas y yo te voy a llevar a la profundidad del mar de mi palabra y te voy a mostrar tesoros que tengo en las profundidades del mar. Y cuando Él me dijo eso, no solo me impactó de buena gana, porque uno se aferra a lo profético de saber que Dios me revelaría ciertos tesoros, lo cual es todo un privilegio, sino que además me hizo pensar de que yo tenía algunos años de ministerio, había predicado la palabra y que Dios te diga, solo tocaste las olas. Cuando uno mira el mar en un documental o cuando uno tiene la experiencia, yo he salido mar adentro en algunos navíos y uno se maravilla de tanta agua y de que se pierda en el horizonte. Y yo digo, pensar que cuando uno se baña en la playa lo hace en las olas, apenas las olitas, en la orillita, en el bordecito, eso es como tocar el manto, ¿verdad? Pero no conocer las profundidades. Y ahí es el problema, cuando tocamos el manto, como esa mujer solo teníamos problemas de impureza. La impureza es mezcla, el Señor me dijo en mi iglesia hay demasiada mezcla, es decir, tenemos demasiadas doctrinas diferentes que nos dividen y aunque a veces tratamos de hacer algún evento unidos, seguimos diferenciándonos unos de otros, creyendo que de pronto tenemos una iglesia, la mía, la tuya, la de aquel, se me fue un alma, se me dividió la iglesia. ¿Sabe? Yo creo que cuando uno entiende el reino, la iglesia no se divide, uno deja de creer que la iglesia puede dividirse, porque si uno la mira de abajo se puede ir gente de una congregación, pero si uno la mira de arriba, la iglesia es un cuerpo, no son varios cuerpos. Por lo tanto, si una persona se cambió de congregación, no se dividió la iglesia. Puede haber tenido una pésima actitud y de pronto cuando se fue usar la habladuría, el chisme, la manipulación y llevarte grupo de personas, lo cual uno lo siente como, no solo como un desarraigo, lo siente como una división. Pero desde el punto de vista de Dios, solo se cambió gente de lugar. Al final la iglesia sigue siendo una. Entonces seguir defendiendo nuestras posturas, atacándonos, y cuando alguien cambió, ataca al que no cambió, y el que no cambió, ataca al que cambió, como que viene con algo nuevo, y que se creen nuevas doctrinas. Amado, tener revelación y que Dios me corra el telón y que yo hoy pueda ver lo que no había visto, no es una moda, como algunos piensan, que el Evangelio del Reino, o lo apostólico, lo profético, fue simplemente una moda. Son cambios que Dios produce dentro de sus estaciones espirituales, son estaciones proféticas. En mi página www.osvaldorebolleda.com hay un libro que se llama Las Estaciones de Dios, que yo lo escribí porque buscando en la Escritura, escudriñando las Escrituras, de pronto me encontré con el principio, cuando Dios crea las estaciones, y el desarrollo de la vida, y el Señor me habla, ministra a mi corazón su espíritu, y Él me plantea, ¿te diste cuenta que la naturaleza puede discernir mis tiempos y mis estaciones, pero mi iglesia no? Claro, como comunicador de la palabra, esto me confrontó y me hizo evaluar y me hizo pensar, y ahí surgió ese libro. Es decir, no vamos a encontrar en otoño, cuando todas las hojas de los árboles caen por causa del clima, es muy difícil que encontremos algún árbol rebelde que no quiere soltar sus hojas porque dice, no, a mí me gusta estar con todas las hojas todo el otoño, ¿verdad? Tampoco encontramos en los animales. De pronto los animales saben cuándo invernar, cuándo producirse, cuándo es la época de la reproducción. O sea, los animales comprenden el clima. Usted no va a encontrar un oso que en lugar de invernar descansando, él no, en invierno a mí me gusta andar para todos lados, en verano me gusta dormir. Y va a durar muy poco el oso, se va a morir. Es decir, ¿quién le enseñó al salmón ir río arriba buscando dónde desovar? Y nadie, porque la naturaleza
es la que dicta el mover de las estaciones, de los climas, de los tiempos, de los frutos. La fructificación tiene que ver con la vida y la estación. Yo visito el Valle de Río Negro, aquí en la República Argentina, y es maravilloso porque es donde están todos los frutales. Y en esos frutales uno ve el desarrollo de la vida, pero cuando voy en otoño, el panorama, el paisaje es totalmente diferente. En primavera todo empieza a brotar y en verano hay unos frutos extraordinarios. Es decir, la naturaleza responde según las estaciones de Dios, porque Dios las creó, entonces las respeta. Los únicos que a veces no solo no registramos un cambio espiritual, sino que tampoco lo respetamos somos nosotros. Entonces, mientras que Dios quiere provocar un cambio, hay otros que lo combaten. Y es muy difícil y hasta muy tonto combatir una estación. Es como si yo dijera, no, a mí me gusta el calor, así que no voy a hacerle caso al invierno. Aunque venga el invierno, yo voy a seguir haciendo cuenta de que es verano, y yo en pleno julio, que acá en Argentina es invierno y hace grados bajo cero, yo voy a salir en mallita porque a mí me gustan de remerita, manguita corta y medio jota. Y es muy probable que el invierno me mate, es muy probable que me enferme y que me mate, porque no me vestí con las ropas correctas. Y en verano lo que hacemos es sacarnos el abrigo para que tampoco nos enfermemos. Entonces, lo sabio es adaptarnos a los cambios de Dios, adaptarnos a las estaciones que Dios propone, a las estaciones espirituales, en lugar de combatirlas, porque al final el frío espiritual te puede matar. Y las cosas se van enfriando cuando erramos el camino. Hay un momento en donde Dios claramente nos sigue marcando el paso, pero hay un momento en donde deja de insistirnos para que cambiemos algunas cosas cuando nos negamos de manera obstinada. Y no va a ser cosa que nos pase como Balaam, ¿verdad? Que la mula pudo escuchar al ángel de Dios cortándole y cerrándole el paso y diciéndole cuál era la voluntad de Dios, y el mismo profeta que se dijo profeta y que operó como profeta no veía. A veces una mula de mejores intenciones puede escuchar mucho más que aquel porfiado y más terco que una mula que no quiere cambiar. Esto lo digo por mí mismo también, porque cuando el Señor me llamó al ministerio de la enseñanza yo tenía mucho temor. Y Él me habla un día y me dijo, si no enseñases por orgullo, yo te llamo a enseñar y yo te envío, mas también te capacitaré y te prepararé para que puedas hablar lo correcto. No tengas temor a equivocarte, me dijo, porque si te equivocás y sos humilde y te equivocás, yo te voy a corregir. En otras palabras, lo que Dios necesita es humildad, que no es otra cosa que la palabra humilita, que es la tierra negra, esa tierra fértil que usted le tira una semilla y produce. Bueno, así es la humildad que Dios nos pide, que cuando Él nos tire la semilla pueda producir, y nos aferremos a los cambios que Dios quiere producir y podamos vivir por ellos. ¿Sabe qué? Le doy un ejemplo. En San Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, ¿cuántas veces yo habré escuchado en la iglesia que hay que ser violento para arrebatar el reino? Y en realidad, arrebatar significa robar. Es decir, cuando una mujer anda en la calle y le arrebataron su cartera, ¿qué quiere decir? Que se la quitaron, con violencia. Era de ella, pero se la quitaron. Acá dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo vamos a ser nosotros los violentos contra el reino de los cielos cuando Dios nos pide que seamos humildes? Ya, miremos otra versión, la versión Dios habla hoy, una versión muy conocida. Dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él. Es decir, no está diciendo hay que ser violento, no, hay que estar, todo lo contrario, tenemos que ser humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. Manso no es violento. Los caballos violentos tiran a su jinete, los mansos se dejan conducir. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ponete mi yugo, que es liviano y fácil de llevar. En otras palabras, yugo no tiene que ver con peso, es liviano, tiene que ver con dirección. Yugo era el palo u horqueta que le ponían a los bueyes para conducirlo por el surco correcto. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, humildad, no violencia. Jesús le plantea esto a los religiosos, porque los religiosos se tornaban violentos contra Dios. Es decir, atacaban a Jesús, que era hijo del diablo, lo atacaban, lo querían matar, hacían chillar sus dientes cuando lo escuchaban hablar, buscaban maquinación y de hecho lo terminan acusando falsamente, presentándolo a los romanos y haciendo todos los trámites necesarios para que lo terminen asesinando.
Es decir, ¿quién hizo eso? ¿Eso lo hicieron los campesinos, lo hicieron los pescadores, lo hicieron los labradores? No, eso lo hizo los religiosos, gente que conocía la Escritura, los mismos que estaban en la sinagoga, que cuando de pronto vieron entrar a Jesús y escucharon la expresión de Jesús, determinaron matarlo. Eso es muy perverso. Se supone que ellos conocían la Biblia, se supone que eran los que estaban con la Escritura. Y cuando él dice, hoy la Escritura se ha cumplido, lo llevaron a una montaña para querer matarlo, porque ellos eran rebeldes al cambio, ellos eran violentos. ¿Qué más violentos que querer matar al Hijo que ha nacido? ¿Qué más violento que matar al Cristo? Lo digo porque en Belén mandaron a matar a todos los niños, porque se supone que había nacido un rey. En la sinagoga todos los religiosos procuraron asesinarlo. Y luego lo persiguieron hasta que lo terminaron concretando a ese plan macabro que tenían. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una resistencia. A veces se aferraron tanto a lo que sabían que no podían recibir una verdad de Dios. Y ese es el mayor riesgo en la iglesia de hoy. Tenemos que tener cuidado. Yo sé que hay ministerios falsos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, pero dice que va a haber falsos cristos y aún falsos hermanos. ¿Cómo? Eso lo advierte el Señor. ¿Cuál es el problema de todo eso? Si nosotros usamos el discernimiento espiritual, amado, no tenemos que tener temor, porque en definitiva el discernimiento espiritual nos va a terminar llevando por el camino correcto. Usemos el discernimiento, no el espíritu de sospecha. Tengamos la capacidad nosotros de ver y por medio del Espíritu, y cuando alguien nos plantea algo diferente de lo que nosotros hemos visto, oremos para saber si realmente es así o no. Y que tengamos paz, que no nos quedemos, no, yo no pienso cambiar porque a mí me lo enseñaron así, así será. Y ahí nos entra el frío de no reconocer una estación de Dios, porque no olvidemos que Dios no cancela planes, pero espera generaciones, y que Dios es un Dios que es impredecible en la Escritura. Uno lo veía a Dios hacer guerras de manera diferente, tener directivas diferentes, y si bien la línea conductual de Dios siempre fue la misma en el fondo de todas las cosas, lo que a uno le mandó a edificar, al otro le mandó a derribar. Entonces, el Señor le mandó a los hebreos de pronto a conquistar a los filisteos, geteos y jebuseos, y después en un momento determinado les dice que se rinda ante los babilónicos. Es decir, Dios puede hacer lo que quiere, con quien quiere y como quiere, porque Él es el soberano, y es lo que nos está pidiendo en este tiempo que podamos reconocer. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista empezó a profesar el Evangelio del Reino, lo atacaron, porque según los religiosos Juan era hijo de sacerdote, entonces se supone que iba a ministrar en el templo vestido como sacerdote, actuando como sacerdote, y no lo hizo así. ¿Ve? Eso fue lo que ellos no aceptaron, de que Juan se presentara como un hippie, todo barbudo, vestido con pelo de camello, comiendo miel silvestre, ahí andaba comiendo langosta en el río a los gritos, arrepentido. Entonces mucha gente dijo, esto no es de Dios, Dios no hace esas cosas. Y sin embargo sí las hace. De hecho, los vemos en Marcos 3 reunidos a los discípulos de Juan, a los discípulos de los fariseos y a los discípulos de Jesús. O sea, había 3 grupos discipulares que tenían una enseñanza y una doctrina diferente. Mientras que los grupos de Juan y el grupo de los fariseos discutían a ver por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Fíjese cómo es el espíritu de religiosidad, en qué es lo que estaban pensando. ¿Cómo puede ser que no ayunen si hay que ayunar? O sea, ellos estaban con la doctrina y estaban con la liturgia, estaban con el comportamiento, y Jesús estaba viviendo otra cosa con sus discípulos. Que tengamos nosotros la virtud de estar con el grupo correcto, ¿ve? Con humildad, porque los que creyeron en Juan hicieron algo muy bueno porque se bautizaron con Juan. El problema es que cuando Juan señaló al Cordero no siguieron al Cordero, y la verdad es que después que Juan te señaló el Cordero, Juan tendría que haber cerrado su ministerio y ellos tendrían que haber dicho, basta, ya está, se terminó Juan, sigo al Cordero. Si Juan anduvo diciendo que el que venía era mayor que él y que cuando él dijo el Cordero que quita el pecado del mundo, sigamos al Cordero, se terminó. ¿Por qué Juan seguía con discípulos estando dentro de la cárcel? ¿Ve? Es decir, alguien puede sostenerse de una doctrina y aun cuando esa doctrina cambia, seguir firme sin aceptar un cambio que Dios mismo propone. ¿O acaso Dios no permitió que a Juan le cortaran la cabeza? ¿Por qué será? Es decir, tengamos la capacidad de cambiar. Yo recuerdo cuando recién empecé a congregarme, me acuerdo que escuchaba predicar el Salmo 24 o el Salmo 15 y decían, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Y claro, después toda la prédica nos daban a ver cómo nos limpiábamos las manos, cómo purificábamos el corazón, porque si no, no íbamos a ser salvos. ¿Y quién va a subir al monte? El monte era el cielo, nuestro comportamiento era la purificación.
Y era, claro, era muy probable que al terminar la reunión todos termináramos adelante del salón, de rodillas, llorando, siendo ministrados, sintiéndonos culpables. Con el tiempo, yo vi que esa gente no fue gente de mala intención, solamente que no se dio cuenta que en la Biblia la palabra monte tiene que ver con gobierno, y que el monte de Dios hoy no es el cielo, es la iglesia. Que la Jerusalén celestial es la iglesia y que nosotros ya estamos en el monte, que no tenemos que limpiarnos la mano porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vosotros ya estáis limpios, se lo dijo hasta Pedro cuando le lavó los pies. No intentó lavarle las manos. Pedro le dice, lavame todo, cabeza, pie. No, ya estás limpio por la palabra, pero te tengo que lavar los pies nada más. Y cuando habla del puro de corazón, este pacto nos otorgó un corazón nuevo, lo dice la Biblia, que en nuestro nuevo nacimiento recibimos un nuevo corazón. Entonces, ¿cómo purificar un viejo corazón? Sino viviendo en uno nuevo. ¿Cuál es la idea de Dios? Que caminemos en la dimensión del Hijo. El nuevo pacto no es un pacto de Dios con los hombres, es un pacto del Padre con el Hijo. Y nosotros por la gracia podemos estar en el Hijo, pero no podemos estar en el Hijo sin haber recibido la vida del Hijo, porque al reino se ingresa por vida, al reino no se ingresa por obediencia, no se ingresa practicando una religión, sino recibiendo una vida. ¿Ve? Adán es indiscipulable, no se puede discipular a Adán, por eso tiene que el viejo hombre de pecado morir, pero como dice Romanos capítulo 6, así como Cristo murió y en Él morimos, en Él resucitamos para vida nueva, es vida nueva, la otra es ingobernable. Adán fue ingobernable para comer la fruta y seguirá siendo ingobernable para todos aquellos que vivan hoy en la vieja naturaleza. Y ese problema es que se nos filtra en la iglesia. A veces discipulamos a Adanes. Los discipulamos durante unos años y nos salen con cualquiera. Y yo me pregunté, porque yo no he sido exento de eso, yo he tenido gente a la que le he invertido tiempo, los he discipulado, me he preocupado de enseñarles lo correcto durante mucho tiempo, invertir en ellos y de pronto, invertir potencial, no cuestión personal, pero de pronto tratando de darles lo mejor y de pronto uno los ve que no respondieron a nada, que no dieron fruto, que se fueron mal, se fueron sin motivo, ofendidos por una tontería y hablando mal, y dice, ¿pero qué pasó? Ante eso yo le he dicho a Dios, Señor, ¿cómo puede ser? Que hice mal. Y en una ocasión Dios me contestó y me dijo que Adán no se puede discipular, que mientras que yo disipule una vieja naturaleza no renacida, solo voy a estar educando pensamientos, llegando a acuerdos mentales que pueden durar poco, porque la gente que tiene un acuerdo mental hoy está con vos y te dice, contá conmigo, siempre estaré, pero con el tiempo la mente cambia, los pensamientos cambian. La gente que se casa sin revelación son esas personas que en un altar se juran vida eterna, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y después al poco tiempo ya se están separando. Porque lo que dijeron en ese momento, que no era mentira, estaban diciendo la verdad, sino, o sea, a menos que fueran llevados a punta de pistola, creo que esas personas pueden acercarse a un altar legítimamente diciendo la verdad en una ceremonia, pero en un acuerdo mental. Se juraron bajo un acuerdo mental y no un pacto revelacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando Dios te une, porque primero te reveló quién es la esposa con la que vas a compartir, quién es tu marido, entonces al momento de los conflictos, de los pleitos y de las situaciones que también van a estar, eso no se puede romper porque el pacto fue revelacional. Entonces, ¿cómo destruir lo que Dios unió? No se puede separar lo que Dios unió. Cuando la Biblia dice que no se puede separar lo que Dios unió, no lo dice de todo matrimonio, Lo dice de aquellos matrimonios que Dios unió. Lo que pasa es que todas personas piensan que si se unieron en un altar, Dios los unió. No, muchos se unieron porque edificaron el bañito y la habitación que se les ocurrió edificar, pero no lo hicieron conforme al plano de Dios. ¿Ve? Así también algunas congregaciones han abierto y así como abrieron, cerraron. Y la pregunta es ¿por qué? Si la abrió el Señor, se puede cerrar por una crisis. Es que en realidad algunas no las abrió el Señor. Algunos ministerios son ismaelitas, no los levantó el Señor. Son como ese hijo de Abraham que se le ocurrió tenerlo con la esclava por una idea no brillante de Sara y no por el espíritu como lo que tenía que tener a Isaac por la palabra verdadera de Dios. Es decir, algunos se levantan solos, lo intentan con su carne y todo a la larga cae. Toda carne tiene que caer porque la carne es ingobernable, solo tiene que estar bajo esclavitud. Es el espíritu el que gobierna, es el espíritu el que se deja gobernar por el Señor. Nuestra alma es fluctuante, por cierto, se ofende, cavila en sus pensamientos, a veces está bien, a veces está mal. Entonces, la iglesia no es un diseño almático, es un diseño divino.
Pero para que entre la revelación tiene que entrar la vida. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, Él dijo que la semilla era la palabra de Dios. Y ustedes saben que la semilla tiene vida y que toda semilla produce según su especie. Si a nosotros nos sembraron la semilla del Evangelio y nuestro corazón fue tierra fértil, es decir, humilde, para que esa semilla, y no un corazón duro, para que esa semilla pueda penetrar y producir, entonces lo que produce una semilla es una planta. Nosotros somos plantíos de Jehová. Y Jesús dijo en el libro de Apocalipsis que Él es la raíz de David, con lo que nos da a entender que así como nació como raíz en tierra seca, es decir, en ámbitos hostiles, también es la raíz de nuestra vida. En Él tiene que iniciarse todo, porque Dios nos va a demandar fruto. Él dice que por los frutos seremos conocidos, no por nuestro comportamiento. No le puedo demandar yo a la iglesia que dé fruto. La iglesia no puede ser demandada de fruto, como yo he escuchado a veces a los pastores con buena intención, decir, hermano, hay que dar fruto para Dios. Y sí, eso sería lo ideal. El problema es que no se puede predicar porque eso es una cuestión de vida. Lo puedo decir, pero no puedo exhortar al producir fruto, como tampoco le puedo decir a una gallina que ponga un huevo. Lo pondrá por naturaleza cuando lo tiene que poner. Es decir, nosotros tendríamos que saber qué es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Si Dios es el creador, Dios no crea huevos, Dios crea gallinas que ponen huevo. Es decir, es primero la vida y luego aquello que manifiesta la vida. Los perros no son perros porque ladran porque son perros. Es la naturaleza primero la que genera el acto. Por eso dice, no puede un árbol bueno dar fruto malo, ni puede un árbol malo dar fruto bueno. Yo no le puedo pedir a un árbol malo que dé buenos frutos. Es ilegal, ¿verdad? Como no le puedo pedir a un perro que tenga un gato. Es una cosa imposible, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en el reino? ¿Cómo ser gobernados en el reino? A través de la vida, es la única manera de dar fruto. Si no tengo la vida es imposible vivir reino. Voy a encontrar una persona sometida a un reglamento que aún puede obedecer, pero nada lo hace desde la vida, por lo tanto no tendrá gozo. Son como algunas falsas religiones que de pronto tienen reuniones, cantan canciones, tienen la Biblia con ciertas modificaciones, cumplen con ciertos requisitos, predican casa por casa, pero no tienen la vida del Espíritu. Y yo le voy a decir algo, es lamentable que algunas de esas personas, si fueran puestas en las filas de nuestra iglesia, serían excelentes hermanos, que cumplirían con la ofrenda, que serían buenos predicadores en la calle, que darían testimonio, que cantan canciones, que están comprometidos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Y tendría que notarse, la diferencia es el fruto, pero el fruto no es lo que hace, el fruto es lo que es. Es decir, amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, eso es lo que dice la Biblia. Y el fruto del Espíritu, al igual que un racimo de uva, es el fruto de la vid. Son varias uvas, pero es el fruto de la vid. Tienen que ver con una naturaleza, no tiene que ver con cosas que se hacen, sino con una esencia. ¿Ve? Que luego se traduce en hechos. El amor es el amor, la esencia del amor es la que va a producir hechos de amor. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que empecemos por la vida. El Evangelio no se predica llegando a un acuerdo mental, se predica impartiendo vida. Necesitamos impartir la vida a los que la necesiten. Necesitamos impartir vida a nuestros seres queridos, a la familia, a la ciudad. Somos portadores de la luz, somos portadores de la vida. Y solo a través de la vida y de la luz podemos ser gobernados por el Señor. En un mundo que está en tiniebla, los que pueden ver son los que van a gobernar. El problema de la iglesia es dejar su sitio de gobierno, dejar su ámbito de poder por cumplir con una religión o los rituales de una religión. Creo que es el tiempo de reforma de algunas cosas. Creo que debemos abandonar algunos patrones de pensamiento y estar siendo instruidos en una escuela de gobierno espiritual. Yo creo que nos hará entendidos y los entendidos resplandecerán y los que enseñan justicia como las estrellas en el firmamento. Así que es bueno que haya comenzado esta escuela de gobierno espiritual y el módulo Principios de Reino tiene que ver justamente con crear una base para que todo lo que se vaya diciendo en los distintos módulos de la escuela puedan ser edificados sobre un tema fundamental y principal, que es lo que tiene que ver con la iglesia, el gobierno espiritual, el reino de Dios, que pueda ir manifestándose en nuestra vida y de nuestra vida hasta lo último de la tierra. Muchas gracias.